Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuentos, Mitos y Relatos para Emprendedores. Mi nombre es Tomás Alvarado, director general de la agencia de marketing Land y fundador de este espacio digital. Y el día de hoy tenemos un nuevo video, así que háblele a la doñita, háblele al emprendedor y vamos a empezar en esta bonita aventura de Cuentos, Mitos y Relatos para Emprendedores. Una disculpa amigos porque ando enfermo, creo que se me escucha la voz un poco disfónica porque ando, insisto, enfermo de la tos. Traigo una tosedera que para qué les cuento, ojalá no me dé muchos problemas durante la grabación. Y vamos a arrancar con el episodio de hoy. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? El día de hoy vamos a tocar un tema. Bueno, en realidad van a ser dos. Vamos a arrancar con el tema que me topé por coincidencia, por accidente, de esos accidentes bonitos, que se va a llamar máximo potencial de cambio, pero también vamos a tocar la importancia de la práctica efectiva y el costo de perder una oportunidad. Así es, vamos a hablar, este episodio del podcast va a tener esta mezcla de esos dos tópicos y les voy comentando por qué del máximo potencial de cambio. Bueno, el día de ayer, fíjense que me topé por pura chiripa un clip, un reel en Instagram. Me topo el reel de un podcast que ahorita se llama History Makers, creo que ese se llama. Si no mal recuerdo, déjenme les digo porque hay que darles la mención, hay que darles el crédito. Se llama Future Makers, así se llama. Entonces, en este episodio, que fue el episodio número 9 de ellos, entrevistan al señor Otón García. Yo les quería hacer una pequeña lectura rápida de quién es el señor Otón García. Y buscando en líneas me encontré que es el doctor Otón García Silva. Él tiene diversas ponencias en línea. Yo creo que debería haber más porque la verdad se me hizo muy interesante la manera en que él lo toca. Y también creo que debería haber un poquito más de acceso a este tipo de información, por lo que ahorita les voy a comentar. Me llamó mucho la atención que, digamos, una pequeña reseña de él, de quién es, me lo topo en forosaludcoparmex.mx y me llamó mucho la atención lo que dice. Es orgulloso papá de Tiago y Laila, prefiere a sus amigos que a sus hermanos y a un libro que a un iPad. Me dio un poco de risa lo de prefiere a sus amigos que a sus hermanos, porque, pues sí, ¿verdad? Creo que sí hay gente que le pasa eso. Aquí lo interesante sería escuchar el por qué, ¿verdad? Y más porque en el episodio que él habla de la cuestión antropológica que tiene que ver con las empresas, ¿sale? Espero no te haya desesperado esta introducción larga y por qué vamos a tocar este tema de inicio. Entonces, cuando él empieza a hablar acerca de la cuestión antropológica y cómo hay incluso una aproximación a veces a la antropología que no debería de ser porque la gente lo confunde con historia o con cosas muy aburridas y la verdad es que no. Yo te voy a decir por mí que ese tema ya tiene años que me llama bastante la atención, la antropología, la sociología, porque es entender personas, entender a las personas, entenderte a ti, de por qué a veces actúas de cierta manera. Entonces en esta charla él va desmenuzando un poco desde su perspectiva profesional algunas diferencias que existen entre pues las diversas clases sociales que existen en México. Por eso me llamó mucho la atención, porque creo y siento que a veces uno se topa muchos libros, o al menos difusión de libros que te hablan de escenarios extranjeros y casi no te hablan mucho de lo que se vive aquí en cortito. A veces, no sé, yo estoy leyendo un libro de emprendimiento y sí, me son útiles y están muy padres, pero muchas veces muchos de estos libros son escritos por personas que están en un contexto económico diferente al que yo vivo y que obviamente, ahí incluso lo menciona él, cada clase social va a valorar cosas distintas y obviamente los contextos culturales nos hacen valorar cosas diferentes. Por eso, insisto, me llamó mucho la atención. Me gustó bastante la plática de él porque tocaba cosas que jamás había escuchado y sacó este concepto, el máximo potencial de cambio. Y suena como un concepto, te soy sincero, lo leía, de hecho lo quise buscar como tal el concepto
y no encontré la manera correcta, porque estoy seguro que debe haber una forma correcta de buscarlo, que es, ¿qué significa? Bueno, explicado por el propio doctor, por el propio doctor Otón, fusioné la palabra doctor y Otón y salió el dotón. El doctor Otón nos cuenta que el máximo potencial de cambio es el máximo de lo que alguien o una institución, empresa, gobierno puede aportar. Y a mí francamente me voló la cabeza ese concepto. Imagínate que cuando se habla de máximo potencial de cambio, y aquí entra la cuestión como académica, encontré también que existe lo que se llama la teoría del cambio, y aquí entra muchísimo los proyectos sociales, toda esta parte de la sociología, porque resulta que el doctor Otón tiene un emprendimiento, o tiene una empresa más bien, que se llama Bitácora Social, donde tiene con él colaboradores, eso era lo que me topaba en línea, trabajando con él o colaborando con él a más de 300, me parecía que era el número, espero no equivocarme, 300 antropólogos colaborando con él, lo cual a mí se me hace, puta, o sea, es algo súper interesante, ¿verdad? Imagínate qué aportes te pueden hacer 300 personas que están en un contexto de... Bueno, más bien están analizando los contextos de vida de las personas, analizando a las personas, intentando entender a las personas. Y ese tipo de perspectivas puesto dentro de los emprendimientos la revientan. Ahora, piensa que este concepto no solo lo tienes que aplicar a una empresa, lo puedes aplicar contigo mismo. El máximo potencial de cambio. Y ahí es donde a mí me empezó a hacer mucho ruido esto que escuchaba. Imagínate, hay gente, y lo dice el doctor Otón y me hace mucho sentido. Hay gente que da su máximo potencial de cambio en la vida. ¿A qué nos referimos? Él pone un ejemplo que puede sonar hasta cruel, pero yo me quería poner en ese lugar y me he cuestionado en estos días cuál es mi máximo potencial de cambio. Él decía que un barrendero, por ejemplo, un señor que es un barrendero, su máximo potencial de cambio, que es, a lo mejor él está en la clase socioeconómica baja, es poderle dar escuela o estudios a uno de sus hijos y que su hijo termine trabajando tal vez o él decía en el ejército, en el ejemplo, pero era solamente por la salud del ejemplo. En este caso para mí era, yo me puse a analizar mi caso familiar. Por ejemplo, mi abuelo, él no tuvo estudios profesionales, sin embargo trabajó de manera formal muchos años y tuvo un emprendimiento que le dejó heredado pues a mis tías. Bueno, una tía era familiar, pero al último una tía se quedó administrándolo, una pequeña tiendita, que en aquel momento era una miscelánea y era un poco más grande cuando él vivía, porque era muy bueno. Y a algunos de mis tíos pues les dejó pues, los estudios, incluido mi papá, le dejó sus estudios. Entonces él, sin tener esa cuestión de poder heredar per se una herencia, les dejó cosas, ¿sale? Para que ellos cambiaran también su entorno. Ojo, quiero pensar que entendí de manera correcta el máximo potencial de cambio. En este caso, mi abuelo que creció en una situación precaria, él cambió la vida del entorno familiar en el que le tocó estar. Y cuando él fallece, él dejó un mejor entorno. Él dio el máximo potencial de cambio. Porque él dio profesionistas. Que esos profesionistas podían impactar de manera positiva en su entorno y seguir provocando más cambios. ¿Sale? Entonces yo me ponía a pensar en este contexto de ese máximo potencial de cambio. Y ahora en el papel que estoy yo. ¿Cuál es mi máximo potencial de cambio que yo voy a ejercer? Y que se viene ejerciendo incluso desde generaciones atrás. Y decía algo el doctor que creo que es muy cierto. Hay personas que nacen con una oportunidad en la vida, que tienen un máximo potencial de cambio enorme y lo desperdician. Y hay gente que solamente puede aportar un granito de arena y dan todo por eso. No vamos a decir si lo dan por amor por su familia, no. Pero eso a mí me hizo cuestionarme. ¿Qué estás haciendo? Bueno, en mi caso, estoy haciendo lo correcto con mi vida. Estoy poniendo las cosas para yo poder dar mi máximo potencial de cambio y transformar mi entorno y a las personas que están en mi entorno, en este caso, pues no sé, familia, seres queridos, si formo una familia, si tengo una familia, cómo los voy a impactar yo a mi equipo de trabajo. Todo eso para mí
fue sumamente reflexivo. Y yo creo que sí, quería hacer este paréntesis de prácticamente 10 minutos, por eso no me podía dar para todo el episodio, pero quería meterlo porque encontré una relación con la importancia de la práctica. En mi caso, el máximo potencial de cambio que yo siento que mis padres me han dado es a través de la educación. Y lo escuchaba en la plática, por eso insisto que sí cheques este episodio de Future Makers, porque se toca cómo en las clases sociales tenemos valores distintos, y sí es cierto. Yo creo que en la clase que yo estoy, en la clase social, para mí la movilidad social, es decir, desplazarte de una clase social a otra, es a través de la educación. Incluso se toca por ahí un tema un poco escabroso, que es la crisis de la educación en México, de cómo te quieren convencer a estudiar en México, o más bien lo difícil que es convencerte que estudies en un país como México, cuando ves que la gente que le va bien económicamente, pues no necesariamente hace cosas, pues digamos que benefician a todos, ¿verdad? La clásica a veces vida que se retrata del México que vivimos ahora. Entonces, para mí la educación es súper importante. De ahí que viene la importancia de la práctica efectiva. Ahí es donde yo encontré cómo conectarlo. ¿Cuántas veces no te has topado con que tú quieres aprender a hacer algo? ¿Sale? O aprendes a hacer algo, pero luego nuestro cerebro, ya lo hemos visto muchas veces, nos juega esta mala pasada de dejarlo aplazado, o lo vamos diciendo de lo mejor mañana, lo hago mañana, y perdemos oportunidades. De ahí la importancia de la práctica efectiva y el costo de perder una oportunidad. Cuando tú no te preparas para cuando esa oportunidad llegue, esa oportunidad se va a ir. Y sobre todo, insisto, si estás en un contexto socioeconómico, político, cultural, ponle todos los asteriscos posibles, similar al mío. Esa es una creencia, insisto, mía, ¿sale? Es válido que tú tengas otra. Te estoy compartiendo la mía. Ahora, yo creo que, y lo checaba con donde estuve investigando este tema, creo en esta siguiente frase: si hay algo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo todos los días. Y estoy totalmente de acuerdo. Porque aquí no entraría, ay Tomás, entonces pues vale la pena irse de fiesta. ¿Qué tanto vale la pena realmente irse de fiesta? Y cuando hablamos de irse de fiesta, ¿a qué nos referimos con irse de fiesta? Porque a lo mejor para ti o para mí irse de fiesta es salir con amigos, pero a lo mejor para ti es tomar todo el día, y para mí solamente es haber convivido. Entonces podemos tener una discrepancia de lo que es irse de fiesta. Y no creo que todos estén de acuerdo que irse de fiesta vale la pena todos los días. ¿Sale? Pero también hay aquí algo que es importante. No se trata, a través de este tipo de actividades, no se trata de ser el más listo, ¿sale? No se trata de ser el más nerd, sino de tener más herramientas. ¿Para qué? Para cuando se te atraviesen las oportunidades, las puedas enfrentar. ¿Y esto dónde lo escuchaba? Lo escuchaba en un libro de ventas específicamente. Y el libro de ventas dice algo que creo que es muy cierto. Muchos a veces dejamos la cuestión del entrenamiento, de la educación, de la formación continua de lado. Sobre todo cuando a veces se termina la escuela. Dices, ¿para qué tengo que seguir aprendiendo? ¿Cómo que me aventé veintitantos años de estudio y todavía tengo que seguir aprendiendo cosas? Yo creo que sí, que eso es esencial, y que pues literal, si quieres tener incluso hasta un cerebro mucho más sano, tienes que estar aprendiendo de manera constante toda tu vida. Y creo que eso la va a volver mucho más interesante tu vida, tal cual. Pero hay gente que no lo cree. ¿Cuál es la ventaja cuando tú pones este tipo de cuestiones de voy a seguir aprendiendo, voy a buscar generar oportunidades, no solo que pasen, generarlas? Pues que tú vas a estar haciendo poniendo en práctica un concepto que hace muchísimo tiempo lo toqué yo en el podcast, muchísimo, que se llama afilar la sierra. Ese concepto nunca se me va a olvidar que yo lo escuché por primera vez en el podcast de Libros para Emprendedores. Yo, antes de que pudiera, pues ahora sí que pagar tanto una suscripción de audiolibros, comprarme pues libros de manera constante, pues escuchaba podcast porque era la manera gratuita que encontré en aquel momento. Y nunca olvidaré que encontré el podcast de Libros para Emprendedores, donde te hacían resumen y te contaban todo lo de un libro, y para mí era valioso. Yo anotaba ideas y las ponía en práctica en la agencia, y me funcionó.
pues bueno, venía el libro de Afilar la Sierra, que era aprender una herramienta, un aprendizaje, tener una nueva herramienta a tu disposición y practicarla todos los días. A lo mejor no tenías en ese momento que usarla, pero cuando llegara la oportunidad, tú, a diferencia de otros, que es la mayoría, ibas a estar preparado para enfrentarte al problema. Entonces, por ejemplo, yo ahorita lo que estoy haciendo de esto de afilar la sierra es no quiero perder mis habilidades de música, de generar música, de escribir música, de tener otro idioma a la mano, disponible, porque si yo dejo de afilar esa sierra y en cierto momento la necesito, voy a batallar mucho. Y a mí me han abierto las puertas ese tipo de habilidades, talentos o disciplinas. Yo quiero que tú también lo hagas. Entonces, ¿qué puedes ir tomando tú de aquí, de este episodio específicamente de la práctica, para ponerlo a manos a la obra? Primero, la práctica que tú hagas tienes que ponerlo con un objetivo en mente, que es el objetivo de mejorar. ¿Sale? Fíjate cuál es el objetivo de una práctica. Voy a hacer esta acción varias veces con el objetivo de mejorar. ¿Sale? No de perfeccionar, mejorar. ¿Qué es lo que te va a ayudar también la práctica? Te va a ayudar a ejecutar con mayor facilidad, con mayor facilidad y rapidez y confianza. Cuando se te atraviese un problema, vas a ejecutar mucho más rápido, vas a ejecutar mucho más sencillo y con mayor confianza cualquier proceso. Lo vas a hacer rápido. Yo te puedo decir que a lo largo de mis años de emprendimiento, esto es totalmente cierto. Yo puedo dar soluciones más rápidas a mis clientes, a la gente con la que trabajo, gracias a la experiencia y a la repetición de procesos que tengo. Para mí es mucho más sencillo a veces escribir un episodio del podcast, grabar un episodio del podcast, mientras más lo hago, me tardo menos editando, sé cómo tengo que hacer las cosas, es más sencillo. Entonces, la práctica te va a dar esos tres conceptos, que es facilidad de ejecución, rapidez y confianza. Luego, esto que te estoy diciendo impacta tu cerebro. ¿Por qué? Porque fíjate, no sé si tú sabías, nuestro cerebro tiene dos tipos de materia. Una materia gris, que dirige la información y la procesa, y la materia blanca, que está llena de fibras nerviosas y tejido graso. Pues, ¿qué crees? La información viaja de la materia gris, ¿sale?, a los alones, como una especie de cositas que son como receptores en los músculos, que tienen relación ¿con qué? Con la sustancia blanca del cerebro. O sea, gracias a la sustancia blanca y a la sustancia gris, cuando tú aprendes algo, la información viaja cada vez, en teoría, porque hay una teoría, más rápido, ¿sale? Porque hay una sustancia que se llama mielina. La mielina cambia con la práctica. Esto lo han demostrado con estudios en ratones. Cuando tú practicas más, se da un proceso que se llama mielinización de las vías neuronales. Gracias a esa mielina, cuando tú practicas, se irriga tanto en tu materia blanca como en tu materia gris, se provoca que se comuniquen mejor los procesos y por lo tanto tú te vuelvas mucho más que rápido, mucho más ágil, mucho más sencillo de ejecutar las cosas. Ahora, el dominio de una actividad no es proporcional al número de horas, sino a la calidad de las horas que tú practicas. Te repito, el dominio de una actividad no es por la cantidad de horas que tú la practicas, sino la calidad de la práctica. Y ahí es donde yo creo que esto me lo hubieran dicho mucho más joven, hubiera tomado muchos más atajos para volverme mucho más efectivo con mis prácticas. Yo muchas cosas he sido autodidacta. A lo mejor sí tomo de repente un curso para comenzar y luego yo me puedo ir solito. Pero incluso cuando yo hacía la maestría, que mucho era autogestión, ¿sale? Tú tenías que ponerte tus horarios, tú tenías que decir ahorita voy a estudiar, este día tomo el examen, etcétera, etcétera. Tiene que ver con esta cuestión de la práctica. Me fui volviendo mejor con mi maestría mientras más practicaba pues mi propia rutina de aprendizaje. Entonces, sí funciona. ¿Qué puedes hacer tú? Ahí te van unos cuantos consejos. ¿Qué puedes hacer tú para volverte mucho mejor en tus propias prácticas? Ahí te va. Número 1. Céntrate en la tarea que tienes que hacer sin distracciones o con la menor número de distracciones posibles. ¿Qué nos pasa a veces? Y aquí me incluyo. A veces yo estoy trabajando
Y procuro incluso hasta dejar mi teléfono en otra habitación para no estarlo checando. De verdad. Porque ya tenemos una adicción al teléfono tan grande que a veces estás haciendo algo y tienes que estar revisando tus mensajes. Cuando sabes que nadie te está enviando ningún mensaje o no es importante y te desconectas de la actividad. Número 2. ¿Sale? No sé si tú sabías, pero cada vez que volteas a ver el teléfono es aproximadamente cada 6 minutos. Y eso es lo que te está sacando de ese estado de flow. Entonces, número 1, céntrate en la tarea sin distracciones. Número 2, intenta durar más de 6 minutos antes de que te quiten de esa actividad que estés haciendo. ¿Cómo? Aleja las distracciones. Entonces, céntrate en la tarea. 2, aleja las distracciones. 3, repeticiones frecuentes con descansos. ¿A qué nos referimos? Si tú vas a ponerte a practicar, ¿sale? Tu lado creativo. No, voy a escribir ideas para mi emprendimiento. Ok, perfecto. O quiero ser un mejor guitarrista, voy a empezar a practicar escalas. O quiero ser mejor leyendo, pues voy a leer 5 páginas ahorita y luego otras 5 páginas. Pero tienes que hacer esa labor de leer 5 páginas, de practicar las escalas, de escribir las ideas de tu emprendimiento de manera recurrente. Si lo que quieres es aumentar, por ejemplo, yo te decía lo del libro de 5 páginas para poder leer 10, lo que tendrías que hacer es, vas a leer 5 páginas sin distracciones, vas a dejar en otro lado tu teléfono. Y una vez que llegues a esa primer meta, se vale que tomes un descanso. Aquí hay muchas teorías de cada cuándo deberías de tomar un descanso. Hay una técnica incluso que se llama la técnica Pomodoro, que si mal no recuerdo eran intervalos de tiempo, no recuerdo si eran 40 o 20 minutos con cierto número de descanso. A mí esa técnica me ha servido. Yo pongo ciertos bloques de tiempo de trabajo ininterrumpido y luego me tomo un descanso y regreso a trabajo y así. Y avanzo bastante, ¿eh? Y cuando quito las distracciones, muchísimo. Entonces, sí ayuda. ¿Qué también te ayuda? Esto está bien loco, ¿eh? Hay ciertas actividades, ciertas, no todas, pero si tú te imaginas practicando o haciendo esa actividad, funciona. De verdad que funciona. Yo tengo una manía o algo que para muchos es raro y a mí me gusta mucho hacerlo porque me ha funcionado. Yo decía, ¿por qué? No sabía que por qué funcionaba. Yo solo sentía que funcionaba y ahora sé que no estoy loco. Que es imaginarte practicando. Yo me imagino muchas veces, sobre todo cuando estaba muy joven, que iba caminando, que iba rumbo a la escuela, que iba tocando una canción que había recién aprendido. Y yo en mi mente iba tocando la canción, hasta iba moviendo mi mano derecha, iba moviendo los dedos de mi mano izquierda, como pensando dónde iba a tocar. ¿Y qué crees? Cuando tocaba la canción, me salía más rápido, me salía con menos errores. Y todavía era más fácil para mí porque incluso iba escuchando la canción. Entonces me imaginaba realmente tocándola con el tiempo, con el sonido de la canción bien ejecutada. Entonces eso me ayudaba a mí muchísimo, me ayudó muchísimo. Y hasta la fecha yo te puedo decir que es de las técnicas que me ha ayudado a no perder, pues digamos, mi talento en la guitarra. Entonces, para cerrar, ¿qué últimos consejos te puedo ir dando? Primero, intenta entrenar de manera deliberada. Define qué es lo que quieres lograr con esa práctica. Pues quiero quiero mejorar mi concentración de lectura. Perfecto. Entonces nos vamos a enfocar en leer 5 páginas, vamos a descansar 3 minutos y luego leemos otras 5 páginas y luego voy a anotar lo que vas definiendo un proceso de práctica. Lo estás haciendo mucho mejor. Vas a planificar y vas a tomar notas. ¿Te fijas? Ya ahorita lo que te decía, pues voy a hacer esto y luego tomo notas. Si algo yo tengo por mi casa, por mi oficina, son libretas. Me la paso tomando notas de todo. Soy un loco obsesivo con las notas. Y vaya que me funciona. Número 3, que a la gente no le gusta. Ve lento y aumenta la velocidad poco a poco. No intentes hacer la cosa a la primera y de manera perfecta. Eso no funciona, eso no pasa, eso no existe. Y también intenta hacer intervalos de mejora pequeños. O sea, te vas de a poquito y vas a decir, hoy nada más, ejemplo, la analogía de la música para mí es mejor. Y es fácil entender. Cuando una canción, no sé, dura 3 minutos, tú vas por aprenderte el primer minuto y a lo mejor ese primer minuto trae un pequeño solo que dura 15 segundos y te vas a clavar en que esos 15 segundos, que son los más difíciles, los vas a practicar durante 10 minutos. Y ese es tu misión del día. Y ese intervalo chiquito, a la semana, a las 2 semanas o al mes, va a ser una diferencia enorme en tu ejecución. Y esto lo puedes aplicar a cualquier cosa. Así que, amigos, espero
ustedes también les haya quedado clara la importancia de la práctica efectiva y el costo de perderte una oportunidad de no estar practicando de manera constante y te obsesiones como yo en intentar dar tu máximo potencial de cambio. Mi nombre es Tomás Alvarado y nos estamos viendo a la próxima. Hasta la próxima, amigos. Bye. Bye. Suscríbanse y comenten. Bye. Psh.